familia, ¿cómo estamos esta mañana? Estoy muy emocionada, muy contenta de poder estar hoy aquí contigo compartiendo, sorpresa. Para los que no me conocen, me presento, soy Amy Soto y pues soy parte del equipo creativo ejecutivo de la iglesia, para que me conozcas un poco más. Estoy muy emocionada, la verdad, de lo que Dios va a hablar a nuestras vidas esta mañana, pero antes de continuar, primero quiero dar la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la mejor estación, la 104.5 de FM. Nos alegra saber que nos está sintonizando, y un saludo para todos los que están en la transmisión de Facebook, de YouTube. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a ellos que están por allá? La verdad, siempre es un privilegio, un reto enorme subirme a esta plataforma y compartir un poco de la palabra de Dios, ¿no? Pero antes de continuar, me siento muy privilegiada y agradecida con nuestros pastores que siempre pues nos brindan esta oportunidad, ¿verdad? Nos abren camino, se arriesgan un poco con nosotros, y pues gracias Pastor Federico y Pastora Claudia por prestarnos el púlpito, ¿verdad? A las nuevas generaciones. Pero bueno, la verdad es que estoy muy emocionada, un poco nerviosa, pero como ansiosa, porque sé que esta palabra es de parte de Dios. ¿Y qué te parece si iniciamos haciendo una oración? ¿Sale? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Dios. Gracias porque es domingo, amamos los domingos, Señor. Hoy, Señor, queremos unir nuestras voces, Señor. Hoy queremos pedirte que vengas y hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar. Establecemos tu reino, Dios. Espíritu Santo, ven y habla a cada corazón, Dios. Espíritu, ven y habla, Dios, que tú seas hablando a través de mí, Dios, esta mañana, Dios, que esta palabra pueda ser fresca, relevante, necesaria, Dios, que pueda caer en una tierra fértil, Dios, una tierra hambrienta, Dios. Declaramos, Dios, que tú te mueves, que tú hablas a cada corazón, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Saben que antes de continuar se me pasó, no los saludé? Si vienes por primera vez, nos alegramos demasiado. ¿Hay alguien que viene el día de hoy a casa por primera vez? Sí, por acá hay unas manos, por acá hay otra, por acá hay otra. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a ellos? Bienvenidos. Todo esto es para ustedes, así que esperemos que lo disfruten. Y bueno, ahora sí, iniciemos con el tema del día de hoy. La verdad es que las últimas semanas, podría decir que 2 meses más o menos, Dios ha estado hablando a mi vida continuamente acerca de un tema muy fuerte. Y primero fue pues tener un encuentro yo, y pues que Dios me pegara mi sacudida, me pegara mis 3 cachetadas, me enseñara algo, ¿verdad? Y creo que es algo que la iglesia necesita en estos tiempos. Y han pasado muchas cosas que constantemente se venía a mi mente la palabra santidad. Di conmigo, santidad. Y el tema del día de hoy se llama así: santidad, el elemento olvidado. Y hoy vamos a meditar un poco en esta palabra, que la verdad ha retado mi vida enormemente. Lo escuchaba en devocionales, lo escuchaba en podcast, lo escuchaba en un curso que tuvimos, la importancia de la santidad, de vivir una vida en pureza. El pastor nos compartió, lo escuchaba constantemente esta palabra, y cada vez me daba cuenta que yo había olvidado este elemento y aplicarlo en mi vida. Es por eso que decidí este día hablar acerca de esta palabra. Y recuerdo cuando yo era más joven y escuchaba el concepto santidad, y rápidamente a mi mente se venía la palabra imposible. O sea, es imposible vivir una vida en santidad, porque yo creía que vivir una vida en santidad era vivir una vida
perfecta, sin mancha, sin pecado. Yo decía, no, pues eso es imposible. Confundía su significado. Y estoy convencida que muchos de nosotros inconscientemente hemos pensado lo mismo en algún momento. Hemos visto el concepto de santidad como algo que está lejos de alcanzar o lograr o algo imposible, ¿no? Pero Dios en su palabra, una y otra vez, créeme, encontré muchos versículos en la palabra de Dios, una y otra vez nos llama a vivir una vida en santidad, nos llama a vivir una vida santa. Y mira cómo lo dice 2 de Timoteo 1:9 en la versión de Message. Dice así: pues Dios nos salvó, primero nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Subraya esta palabra porque es muy importante. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Me encanta que dice, Dios nos salvó y nos llamó. Y antes que a lo mejor tú tengas un concepto erróneo de la palabra santidad, al igual que yo antes, cuando era más joven, veamos el significado de santidad. En hebreo, santidad deriva de la raíz kadash y en griego de la raíz hag. En ambos casos significa o se refiere a separar o apartar. Entonces, la santidad se define como la separación del mundo o el apartarse para Dios. Y mientras estudiaba, escuché una frase de una persona, la verdad no recuerdo bien su nombre, pero decía así, creo que es la frase que define perfecto la santidad. Dice, vivir cada día más consciente de mi condición pecaminosa y cada día más apartado para Dios. Eso es vivir una vida en santidad. Vivir cada día más consciente de que mi naturaleza humana es el pecado, que mi naturaleza, que en mí hay maldad, que no hay bondad, que lo único que hay en mí es maldad, es pecado, es algo perverso, pero también consciente de que pues Dios hizo un sacrificio, Él nos salvó, nos justificó y por eso luego nos llamó a vivir en santidad y decidimos cada día, aun cuando nuestra naturaleza es pecaminosa, decidimos vivir cada día apartados para Dios. ¿Ok? ¿Entendemos hasta aquí? Ahora, mientras estudiaba me topé con otro verso y se junta un poco con lo que dice Timoteo, porque Dios nos habla que primero somos salvos y después Él nos capacita o nos habilita o nos llama a vivir una vida en santidad. Entonces, primero necesitamos el suceso de la salvación y luego iniciaremos un proceso de santificación y ahorita lo vamos a ver más específicamente, pero permíteme ir a leer lo que dice 1 de Pedro 1 del 15 al 16. Me topé con estos versos y me encantó porque define en sí muchas de las cosas que vamos a ver. Es el pasaje principal, ¿no? Entonces dice así: así que arremánguese de la manga, ¿no? O sea, prepárate pues. Arremánguese, concéntrese en el juego, esté totalmente listo para recibir el regalo que llegará cuando Jesús llegue. No vuelva a caer perezosamente en esas viejas rutinas del mal, haciendo simplemente lo que le apetece hacer. No sabía nada mejor en aquel entonces, en nuestra vida pasada. Ahora sí, como hijos obedientes, déjense llevar a un estilo de vida moldeado por la vida de Dios, una vida enérgica y resplandeciente de santidad. Dios dijo, yo soy santo, ustedes sean santos. Amén. Y hay cosas increíbles en este versículo, pero cuando dice ahora que son hijos, o sea, lo mismo aplica que lo que veíamos en Timoteo. Primero necesitas ser salvo para después poder ser capacitado o habilitado para vivir una vida en santidad. Primero Dios nos justificó y luego nos llamó a vivir en santidad. ¿Ok? ¿Lo entendemos?
Ahora, en ambos versos vemos esto. Primero somos salvos, justificados y luego santificados o capacitados para vivir una vida apartada. La salvación es un suceso en nuestras vidas. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ahí somos justificados, somos salvos y Dios nos escribe en el libro de la vida, nos llama hijos. Antes éramos creación de Dios, pero cuando tú y yo aceptamos a Jesús nos convertimos en hijos. Ese es un suceso que pasa en nuestras vidas, pero después sigue un proceso. Lo hemos visto mucho en esta iglesia, procesos y sucesos, ¿no? Entonces, primero sucede este suceso, que es la salvación, la justificación, pero de ahí Dios nos llama a vivir un proceso de santificación. ¿Okay? Es a partir de la salvación, es a partir de que tú y yo somos llamados hijos de Dios, que somos capaces de vivir en santidad. La salvación te capacita para apartarte o separarte del mundo. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Ahora, ¿qué implica, Amy? ¿Qué implica vivir una vida en santidad? ¿A qué te refieres cuando dices vivir una vida en santidad? Juntos vamos a descubrir en Primera de Pedro, que leímos ahorita, ahí encontramos 4 implicaciones de vivir en santidad. Y vamos a meditar esta mañana en estas 4 implicaciones. ¿Estás listo? Di conmigo, 4 implicaciones. Muy bien. Número 1, vivir en santidad implica vivir en un constante proceso. Y eso es algo importante que necesitas entender. Suele pasar mucho cuando pues vamos a Cristo, somos salvos, aceptamos. La gente a nuestro alrededor, inclusive nosotros, creemos que ya somos salvos y ya algo pasa, somos diferentes, somos perfectos. Por eso mucha gente te dice, no, uy, eso que eres cristiano, porque esperan la perfección de ti. Pero realmente cuando la salvación llega a nuestras vidas, no es algo que rápidamente nos convierte en perfectos, sino que es a partir de ahí que inicia un proceso de santificación. Y es un proceso constante, un proceso gradual. Y en un momento vamos a meditar un poco más. Decía Primera de Pedro, dice así: así que arremánguese, concéntrese en el juego, esté totalmente listo para recibir el regalo que llegará cuando Jesús llegue. Esto habla de una preparación, de un constante proceso. Me encanta porque dice arremánguese. Cuando vas a trabajar, te arremangas las manos, dice, o sea, va a estar pesado el juego. Vamos a iniciar un proceso, vamos a iniciar un trabajo constante, ¿no? Y en el momento en que tú y yo somos salvos, la salvación o la justificación es el parteaguas o el inicio de un proceso de santificación. Te lo comentaba ahorita. Es un camino que debemos tomar hasta la venida de Jesús, lo dice el mismo versículo. Concéntrate, trabaja y esté totalmente listo para recibir el regalo que llegará cuando Jesús llegue, en la venida de Jesús, ¿no? Entonces la santificación es un proceso que dura toda la vida hasta que Jesús venga. Entonces es el inicio de la carrera. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, solo fue el inicio de la carrera, fue el inicio del juego. Amén. Y podemos encontrar en múltiples ocasiones en la Biblia donde comparan nuestra vida como creyentes con una carrera, con un proceso, con ir de gloria en gloria, ir creciendo, ¿no? En Filipenses 3:14 dice así: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. O sea, significa que es una carrera, que es un proceso, un camino que debemos llevar. Significa trabajo. Di conmigo, trabajo. En Filipenses 1:6 dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Ok? Aquí nos lo muestra claramente. Dios, quien inició la obra, cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos llama hijos. Entonces ahí dice, esa obra que Él inició continuará hasta la venida de Jesús. O sea, es un proceso hasta que Jesús venga. La salvación no nos hace
perfectos en automático. Muchas veces lo hemos creído, ¿no? No convierte la vida en color de rosa, lo siento. La verdad es que no. Pero sí nos capacita o nos confronta a vivir una vida apartada y en busca de la perfección. Este es un camino que tomamos, es una carrera que tenemos en busca de la perfección que solo obtendremos cuando Jesús venga. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora, la cruz nos muestra el gran amor de Dios y nos invita a vivir para Él. Eso es en resumidas cuentas, la cruz, ese sacrificio fue quien nos justificó. Y después ese acto de amor nos invita a vivir para Él, vivir en un continuo proceso. Ahora, el proceso es gradual y busqué en internet qué significa gradual, lento pero progresivo. Me encanta eso. O sea, no creas que de la noche a la mañana vas a ser la persona más santa, la que no tenga imperfección, que no tenga pecado. No, la santificación es un proceso gradual, lento y progresivo. No te desesperes. De hecho, en la Biblia constantemente Dios nos dice, sé con paciencia y constancia. Paciencia y constancia. Es un proceso lento que a lo mejor desespera en el camino, pero progresivo. Entonces, ahí examina un poco si desde que tú aceptaste a Jesús vas en un camino lento, en un proceso lento, pero progresivo. Vas avanzando. En Primera de Tesalonicenses 4:1 dice así: ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Sigan progresando. Amén. Y en Proverbios 4:18 traigo muchos versos. Es que la palabra de Dios es muy clara. Y dice así Proverbios 4:18: el camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Es un proceso gradual. Va en aumento, lento, pero va a haber un momento donde va a brillar con todo su esplendor hasta que Jesús venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 1, bueno, den ese aplauso a Dios. Gracias, papá. Ya vimos la primera implicación. Número 1, vivir en santidad implica vivir en un constante proceso. ¿Ok? Y muchas veces las personas a nuestro alrededor nos quieren desanimar, pero recuerda esto, tú tienes que decirle, estoy en un proceso. Lento, pero progresando. ¿Ok? Amén. Ahora, vámonos a la implicación número 2. Vivir en santidad implica renunciar a las viejas rutinas o apartarse del pecado. Así lo decía Primera de Pedro: no vuelva a caer perezosamente en esas viejas rutinas del mal, haciendo simplemente lo que le apetece hacer. Me encanta porque en Romanos 12:1, ustedes conocen este verso, se los voy a leer. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Aquí unimos los dos puntos. Nuestra vida es una carrera. Pero me encanta que ahí se toma un poco de tiempo y dice: quítate todo el peso que te impida correr esta carrera, correr en esta vida. Quita todo lo que te impida correr de manera determinada, de manera como debe de correrse. Quita todo. Y en eso dice ahí, especialmente el pecado. Tú y yo necesitamos vivir apartados del pecado. Necesitamos vivir todos los días decidiendo apartarnos de él, renunciar a lo viejo. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, nueva criatura somos. Todo lo viejo queda atrás. No lo necesitas ya más. Esas rutinas, eso que antes hacías, esos hábitos malos, dañinos, ya no los necesitas. Y para vivir en un proceso gradual es necesario que tú día a día decidas renunciar a lo viejo. Amén.
Es necesario renunciar a nuestra manera antigua de pensar y actuar. Antes hacíamos cosas, antes pensábamos de determinada manera, pero cuando somos confrontados o cuando podemos ver la grandeza de la cruz y el poder de su cruz que nos justificó, entonces podemos ahí decidir ya no vivir como antes, porque antes no ganabas nada, o sí, la verdad es que hasta sentías que te hundías más. Antes de conocer a Jesús, por más que buscabas y buscabas, la verdad es que te hundías más. Pero ahora que conoces a Jesús, que Él te hizo salvo, que te justificó, entonces puedes decir, no me servía de nada lo que hacía antes, necesito renunciar. Amén. En 1 de Tesalonicenses 4:7 está pequeño pero está poderoso. Dice, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Dios no nos ha llamado a vivir o a convivir con el pecado. Él nos ha llamado a vivir en santidad, apartado del pecado, renunciando a lo viejo. Amén. Proverbios 4:27, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Evitemos el mal, apartémonos de las viejas rutinas, de los viejos pensamientos que teníamos antes. Y quiero leerte unos versículos, la verdad están largos, pero me encantó. Lo que dice Efesios 4, del 17 al 32, vamos a leerlo juntos, va a aparecer en la pantalla. Está muy poderoso, ¿ok? Prepárate. Prepárate para las pedradas, lo siento, es la palabra de Dios, no yo. Dice así, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Desháganse, dice la palabra de Dios. Deshazte de esa manera antigua de accionar, de pensar, porque lo que antes éramos está corrompida por maldad. Dice, en cambio, dejen, aparte de eso está bueno esto. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Sigue diciendo, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Qué fuerte. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y sigue diciendo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Sabes que nuestra forma de vivir está entristeciendo al Espíritu Santo? ¡Wow! Recuerden que Él los identificó como suyos. Él ya nos justificó, nos salvó, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Qué tremendo estos versos, ¿verdad? Y constantemente nos dice, deshazte de todo eso. Deshazte de lo malo, aléjate del mal. Ahora, si seguimos haciendo lo mismo que antes, que en nuestra vida pasada, seguiremos teniendo los mismos resultados. Y antes de Jesús, mi vida era un desastre. Los resultados no eran exitosos, al contrario, eran horribles. Entonces necesitamos dejar de hacer lo viejo. Amén. Dios,
fíjate, mientras meditaba un poco en esto, te voy a decir algo que Dios puso en mi corazón que está muy fuerte. Pon mucha atención. Dice, Dios no nos ha entregado algo más grande porque no hemos estado dispuestos a dejar nuestras malas costumbres. Aún conociendo la verdad, hemos decidido aferrarnos a nuestras malas costumbres. Nos hemos acostumbrado a convivir con el pecado. Y sabes, eso solo nos ha detenido de tener en nuestras manos las cosas grandes que Dios quiere hacer para nosotros. Amén. Nuestra manera de vivir retrasa el gran avivamiento que Dios quiere desatar en nuestras vidas, nuestra familia, iglesia, ciudad, nuestra manera de vivir. Créemelo, yo aún como hija del pastor, 25 años viviendo en una casa pastoral, ahorita actualmente trabajando para la iglesia, créeme que me topé con pared y me di cuenta que estaba acostumbrada a viejas cosas, al pecado, a convivir con ciertos pecados. Sí, y sabes, yo misma había estado deteniendo el avivamiento que Dios quiere desatar en mi vida, en mi ciudad, en mi familia, en mi iglesia. Porque sabes, más adelante lo vamos a ver, pero Dios detesta el pecado, lo aborrece. Dios no está donde hay pecado. Amén. Eso está muy fuerte, pero después lo meditamos un poco más. Pero entonces vivir en santidad implica vivir en un constante proceso y renunciar a las viejas costumbres, apartarnos del mal, del pecado. Amén. Vámonos con la implicación número 3. Vivir en santidad implica seguir el molde de Dios aquí en la tierra, o sea, la vida de Jesús. Dice Primera de Pedro, como hijos obedientes, déjense llevar a un estilo de vida moldeado por la vida de Dios, una vida enérgica y resplandeciente de santidad. Me encanta que Dios pensó en todo. ¿Cómo, dijo Dios, cómo demuestro que es posible vivir una vida en santidad? Y envió a su único hijo, se hizo carne, se hizo persona humano, y dijo, va a haber alguien que les va a poner el ejemplo, va a haber un molde que van a poder usar para vivir en la tierra. Él nos trazó el camino y dejó huella en la tierra para nosotros. Jesús atravesó lo mismo que tú y yo. Y eso a mí, la verdad es que me anima y digo, bueno, es posible. Porque muchas veces decimos, no, Amy, es que está bien difícil apartarme de mi naturaleza pecaminosa. La verdad es que no creo lograrlo, pero créeme, Jesús ya lo pasó y lo logró. Eso quiere decir que tú y yo lo vamos a lograr, porque Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Amén. Y aunque Jesús fue atacado, Jesús fue tentado y muchas cosas más, Él permaneció firme y su vida fue intachable y santa. En Hebreos 12 dice, mantén tus ojos en Jesús. Me encanta este verso. Mantén tus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Esta carrera que tú y yo estamos corriendo en este momento, Jesús la comenzó y la terminó. Estudia cómo lo hizo. Dice, estudia cómo hizo Jesús, cómo lo logró Jesús, porque nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Ese final emocionante en y con Dios. Podía soportar cualquier cosa en el camino, la cruz, la vergüenza, lo que fuera. Más adelante dice, y ahora está allí en el lugar de honor junto a Dios. Cuando te encuentres flaqueando en tu fe, repasa esa historia punto por punto, esa larga letanía de hostilidad que atravesó. Eso, pon atención ahí, inyectará adrenalina en tu alma. Ver el ejemplo de Jesús nos inyecta adrenalina y dice, puedo seguir corriendo esta carrera porque Él la inició y Él la terminó. Y puedo correr con la vista y la mirada en Jesús. Y en el final, así lo hizo Jesús. Su vista no se quitó del final de la eternidad de Dios y hoy Él está disfrutando a la diestra del Padre. Y eso es nuestro objetivo, familia.
No dejemos que el pecado, que los afanes de la vida nos desvíen de la importancia de todo lo que sucede a partir de la salvación. Nuestro destino es un destino eterno. No vivimos para nomás estar aquí en la tierra. Hay eternidad en nuestras vidas. Hay un propósito después de todo esto. Todo esto nos está preparando, nos está perfeccionando, nos está santificando. Amén. Jesús es nuestro modelo. Pongamos nuestra mirada en Él para decir: es posible vivir una vida en santidad. Debemos entender que el acercarse a Dios es lo que produce cada vez en nosotros un deseo de abandonar la vida pasada. Cuando tú ves a Jesús y te acercas a Él, rápidamente tú sientes un deseo de decir: bueno, o sea, antes no era nada, antes no había muchos vacíos, no había felicidad, había tristeza, había depresión, y ahora que entiendo este gran amor y la cruz de Dios, puedo entender y deseo vivir allá y no en el pasado. La santidad no se obtiene solamente por tratar de alejarse del mundo, sino que es el resultado de seguir los pasos de Jesús aquí en la tierra. No solo debemos alejarnos del pecado, sino que debemos seguir los pasos de Jesús. Amén. Ahora, tienes que entender algo: no solo es dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer lo bueno. No solo es decir no, sino decir sí a Dios y prepararnos. Si solo dejamos de hacer lo malo sin empezar a hacer cambios, tarde o temprano volveremos a hacer lo malo. En el punto número 3 decíamos: apartémonos del pecado. Pero no solo se necesita apartarse del pecado, se necesita acercarse a Dios. Porque cuando solo nos apartamos del pecado, pero no nos acercamos a Dios, tarde o temprano volveremos a estar cerca del pecado y volveremos a equivocarnos. Amén. Entonces es necesario. Recuerdo que hace tiempo el pastor predicaba un poco acerca de los hábitos, de cómo dejar viejos hábitos, que tenías que reemplazar lo viejo con algo nuevo. O sea, porque tú dices: bueno, voy a dejar este hábito, y dejas un espacio ahí, pero no empiezas a hacer algo diferente. Tarde o temprano vuelves a hacer el viejo hábito. Entonces, así es lo mismo. Cuando tú y yo decidimos dejar el pecado, es necesario que tú y yo, además de apartarnos del pecado, tomemos algunas acciones para acercarnos a Jesús. Amén. Ahora, quiero que juntos descubramos. Pensé en 3 acciones. Yo, mientras estudiaba, ¿qué puedo hacer yo además de apartarme del pecado? Porque no solo es apartarte del pecado, te digo, si te apartas del pecado solamente, esto va unido de la mano, ¿no? Si te apartas solamente del pecado, pues vas a volver a pecar en algún momento. Necesitas reemplazar eso que antes hacías con cosas nuevas que te ayuden a acercarte a Dios, ¿ok? Entonces pensé en algunas acciones que podemos empezar a hacer para apartarnos del pecado. Número 1, rendir cuentas. Y el pastor constantemente nos ha hablado acerca de esto. Me refiero a tener un mentor o tener una persona alrededor de ti. Sabes, yo me acuerdo, ya hace varias temporadas pasé por Pasos, lo recomiendo, Pasos para la Recuperación, y ahí entendí la importancia de tener un mentor. Recuerdo que pues yo en toda mi adolescencia pues batallé con algunos pecados, ¿no? Yo decía: no, ya los voy a dejar, ya los dejé. Bueno, cuando menos lo pensaba, pues los volví a cometer. Por lo mismo que te digo que pues dejaba lo malo, pero no hacía algo bueno para reemplazarlo, ¿no? Pero recuerdo que cuando entendí la importancia de tener a alguien con quien rendir cuentas, no, hombre, o sea, fue muy difícil. Si mi mentora está aquí, lo sabe. Fue muy difícil para mí confesar mi pecado, la verdad, fue muy difícil. Pero en el momento que yo confesé mi pecado, hubo libertad en mí, pero también hubo alguien que estaba atenta a mí y que podía decir: ¿cómo vas? Haz esto. Me mandaba, la verdad, estaba a punto de cometer el pecado de nuevo y me mandaba un mensaje, no sé, el Espíritu Santo le hablaba a ella, sinceramente. Pero rendir cuentas me ayuda a alejarme del pecado. O sea, la neta, mentora, y este es mi pecado.
sueltas, ¿no? Ese peso, ¿no? Porque aparte es un peso horrible. Y cuando tú sueltas eso, entonces tienes a alguien. Ya la verdad que cuando quería volver a cometer el pecado pues había tentación, decía, no, le voy a fallar a mi mentora, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué cara le voy a decir que lo volví a hacer? Entonces rendir cuentas te ayuda a alejarte o apartarte del pecado. Me encanta porque en Santiago 5:16 dice, por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Claramente un mentor o un colaborador tuyo debe de ser alguien que va un paso más allá que tú, alguien que tiene mayor madurez, ¿no? Entonces aquí me encanta porque dice, confiésense, y en el confesar hay poder, o sea, hay libertad, pero cuando tú confieses, Dios te sana. Y además dice la oración, porque la persona a la que tú le confesaste va a estar orando por ti. Créeme, va a estar preocupado por ti, va a estar al pendiente de ti. Dice, esa oración es muy poderosa y va a ayudarte cuando la tentación venga a tu vida. Entonces es sumamente importante que tú tengas a alguien a quien rendir cuentas. Un mentor, un colaborador. Te invito, la semana pasada el pastor habló en Consejos para la Vida y Familia acerca de crear tu mejor equipo. También hace poquito lo habló aquí. Entonces hay 4 personas claves que necesitas. Ahí puedes profundizar un poco más, pero rinde cuentas y eso te va a ayudar a alejarte del pecado. Amén. Número 2, disciplinarte espiritualmente. Es necesario que te disciplines. Tener comunión diaria con Dios es necesaria e indispensable para vivir una vida en santidad. Hace poco estuvimos en un curso y a lo mejor ya lo había escuchado, pero pues Dios me lo recordó, y hablábamos acerca del rema. Si ustedes estuvieron en el curso, me encantó eso, ¿no? Hablaba de una palabra rema. La rema es una palabra griega que aparece en la Biblia y tiene un significado profundo y poderoso. Aunque es comúnmente traducido como palabra en español, su significado va más allá de una simple palabra hablada o escrita. Rema se refiere a una palabra viva, activa y poderosa de Dios que se manifiesta en la vida de los creyentes. Es indispensable que diariamente, ¿cuándo? Diariamente, tú y yo busquemos un rema, una palabra viva, eficaz de parte de Dios, porque ese rema nos va a mantener alejado del pecado. Aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a sus promesas nos ayudan a mantenernos alejados del pecado. Entonces, te tengo una tarea. Día a día busca un rema, un versículo. Un versículo, abre tu Biblia, un versículo, medita en él y dile, Espíritu Santo, por favor ayúdame, quiero entender de qué se trata esto, y medita, y todo el día medita en ese rema, en esa una palabra es necesaria para que tu cabeza esté dando vueltas y vueltas todo el día, meditando el Espíritu Santo, hablando a tu vida, y cuando menos lo pienses el día se acabó y no hubo pecado en ti. Amén. Entonces es necesario que nos disciplinemos espiritualmente, leyendo la palabra, orando, ayunando. La verdad es que el ayuno tiene un poder increíble. Te lo recomiendo. Y me encanta porque estaba meditando y estaba platicando con Yosiel, porque me acordé de la vida de Daniel, que hubo un momento donde él oraba 3 veces al día. Dice en Daniel 6:10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios 3 veces al día. Y le dije a Yosiel, y a nosotros, ¿cómo nos cuesta tanto orar 1 vez al día? A mí me cuesta, no creas que no. 1 vez al día. Pero esa oración, o sea, Daniel va a ser nuestro top, ¿no? Nuestro modelo a seguir. Pero con que ores 1 vez al día vas a ver que el pecado se alejará de tu vida.
Y número 3, llénate diariamente del Espíritu Santo. Efesios 4:23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Lo veíamos hace rato. También en Mateo 3 del 16 al 17 dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. A partir de que Jesús en la tierra fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, y a partir de que eso sucedió, él empezó su ministerio aquí en la tierra. O sea, quiere decir que cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, somos capacitados para ir y caminar en esta carrera. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Lo vemos en Romanos, ¿no? Que dice: él nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es la persona que Jesús dejó aquí en la tierra. Es alguien que siempre va a tu lado, y olvidamos que el Espíritu Santo siempre va a nuestro lado. Pero cuando buscamos llenarnos constantemente del Espíritu Santo, su fruto en nuestra vida es evidente, y es imposible pecar. Si el Espíritu de nosotros, si nosotros estamos llenos del Espíritu, estamos siendo guiados por el Espíritu, es imposible pecar. Y mientras estaba estudiando un poco esto, me acordé, porque yo constantemente me subo muy temprano a mi carro, y rápidamente cuando me subo al carro empiezo a orar, y siempre todas mis oraciones inician igual, o tienen un poco de lo mismo: Espíritu Santo, guíame. Guíame este día, ayúdame a tomar decisiones sabias, ayúdame, capacítame, trae paz, tráeme paciencia, guíame, ayúdame a ver cuáles son las decisiones que debo de tomar. Y ¿sabes qué me he cachado? Cuando no inicio el día diciéndole al Espíritu Santo: ven, lléname y guíame, es cuando peco. Es cuando le contesto mal a mi esposo. Es cuando, la verdad es que inclusive el pecado, uno piensa que nomás nos afecta a nosotros, pero nos afecta alrededor, ¿no? Es cuando mis alumnos dicen: la misa hoy viene de malas. Me percaté de eso cuando el Espíritu, no invito al Espíritu Santo a mi vida diariamente, entonces va a llegar el pecado a nosotros. Inicia tu día así: Espíritu Santo, guíame, lléname, dime, muéstrame cuál es el camino, cuál es la mejor decisión, dame sabiduría, dame dominio propio. Todo ese es el fruto del Espíritu, amén. Inicia el día pidiéndole al Espíritu Santo que te acompañe, que te llene. Y bueno, me falta una implicación rápidamente, se nos acabó el tiempo, pero vivir en santidad implica vivir en un constante proceso, renunciar a las viejas costumbres, seguir el molde de Dios. Y número 4, implica exponerse a la santidad de Dios. En el verso dice: Dios dijo: yo soy santo, entonces ustedes sean santos. Cuando nos exponemos a la santidad de Dios, es imposible vivir igual. Es imposible que no queramos vivir para Él. Dios mismo es santo, es apartado. No hay comparación con Él. No podemos encasillarlo en algo. Él es santo, Él está apartado de todo lo demás. No existe nada con lo que tú puedas comparar a Dios. O sí, piensa en algo y no lo puedes, porque Él es santo, Él está apartado. En 1 de Samuel 2:2 dice: nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y no solo es apartado, sino que Dios es perfecto, no tiene mancha, no tiene error. Dios es total e infinitamente puro. Está separado de todo lo que es pecaminoso y no puede mirar ni tolerar el pecado. Y cuando tú y yo nos exponemos a su santidad, somos conscientes de lo pequeños que somos, de lo pecadores que somos y de cuánto lo necesitamos en nuestras vidas. Exponte diariamente a su santidad y vas a entender y reconocer que lo necesitas más que nunca. No hay un momento donde tú y yo llegamos a ser buenos, no, te lo decía, es un proceso hasta la venida de Jesús. Y exponernos a su santidad nos recuerda eso. Nos recuerda lo pequeños que somos, lo pecadores que somos. Nuestra naturaleza es la maldad. No somos buenos. No somos buenos.
Nunca te creas bueno y cuídate si te crees bueno o te crees sano. Nunca, cada vez lo necesitas más. Amén. Dios aborrece el pecado y no deberíamos ignorar el poder que puede tener el pecado en nuestras vidas cuando lo permitimos entrar. El diablo quiere destruir nuestras vidas ofreciéndonos el pecado como algo atractivo, pero no es más que destrucción, y eso nos aleja de la santidad de Dios. Cuando nosotros buscamos la santidad, como consecuencia debemos aborrecer también el pecado. Y quiero terminar con esto, y la verdad es que este es un mensaje de gracia, no creas, es un mensaje de gracia. Pero si a lo mejor tú ya tienes mucho en la iglesia, créeme que nos hemos acostumbrado tanto al pecado que muchas veces negamos que está el pecado en nuestras vidas. Me he acostumbrado tanto al pecado, y tristemente mi pecado y mi creer que mi vida ya está bien, que ya, o sea, soy líder, tengo un grupo pequeño, o sea, eso ya soy, no. Cuando dejas de buscar esa santificación, créeme que vendrá tu destrucción. Cuando te creas lo suficientemente sano, nunca, lo dijo su palabra, nunca aquí en la tierra serás perfecto, nunca. Claro, es un proceso gradual. Dijimos que vas creciendo, que hay crecimiento, hay madurez en tu vida, pero nunca llegarás a la perfección aquí en la tierra. Y cuando crees que llegaste a la perfección y que estás en muy buen estado, preocúpate. Iglesia, de verdad, una de mis oraciones a Dios, o sea, siento que algo se acerca, le digo, o sea, yo siento que algo se acerca, pero algo como que Dios me expuse su santidad y me mostró realmente mi condición. Y Dios aborrece el pecado. Él no habita donde hay pecado. Queremos que Él se mueva en nuestra ciudad, que se active un avivamiento que está cerca, pero necesitamos alejarnos del pecado. Necesitamos, no sé, darnos unos golpes y entender nuestra condición. Amén. En Salmos 5 del 4 al 5 dice: oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados, por lo tanto los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Muchas veces he creído estar en la presencia de Dios, pero realmente mi pecado me estaba alejando de su presencia. Nos hemos acostumbrado, amoldado tanto al mundo, que nos hemos alejado y hemos olvidado este elemento, la santificación, la santidad. Y créeme, Dios no te va a otorgar eso que tanto deseas si no empiezas a vivir una vida en santidad. Porque Dios aborrece el pecado. Y aquí debes entender: no hay pecado grande ni chiquito. Todo el pecado Dios lo aborrece. Y te quiero invitar, y no es un mensaje de condenación, es un mensaje de gracia. Pero sabes, la gracia de Dios, porque Él dio a su único hijo, aún conociendo nuestra condición. Y tú pudieras decir: pues ya conocía mi condición y aún murió, pues voy a seguir viviendo mi vida así. Pero créeme, no, la gracia no te da el permiso de seguir pecando, al contrario. La gracia te demuestra que eres un pecador y que necesitas hacer cambios en tu vida, que necesitas a Dios. Y muchas veces nos queremos colgar de su gracia, pero no, necesitamos a Dios. Iglesia, mi naturaleza es pecaminosa, hay maldad, yo no soy buena. Y lo reconozco porque me expongo a la santidad de Dios. Demasiado pecado. Y no te enojes, pero todos nosotros somos pecadores, somos malos. No hay nadie bueno aquí. No hay nadie bueno aquí. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Perdón, pastor, porque ya me pasé. Pero es que tú lo declaraste la vez pasada, que tus hijas son iguales.
yo no quiero seguir viviendo la vida de la misma forma. Espero que Dios te haya confrontado con esta palabra como me confrontó a mí. Nunca te creas sano. Al contrario, créete enfermo, porque eso pone en ti la necesidad de buscar al único perfecto. Amén. ¿Y por qué no, si estás ahí, oramos y le decimos: Dios, muéstranos? Hoy queremos venir delante de ti. Hoy queremos exponernos a tu santidad, porque al exponernos a tu santidad entendemos lo imperfectos, lo pecadores que somos. Dios, gracias por ese regalo de la salvación. Gracias por tu Hijo. Gracias por ese evento que marcó un antes y un después. Gracias por tu cruz, pero también gracias porque ese suceso, eso fue un parteaguas, o es el inicio de un proceso gradual en nuestras vidas aquí en la tierra. Señor, no permitas, Dios, que nos envolvamos con las cosas terrenales, que nos acostumbremos, Dios, a las viejas rutinas, que nos acostumbremos al pecado. Dios, no nos lo permitas. Entendemos que no seremos perfectos aquí en la tierra, pero corremos la carrera con paciencia, poco a poco, Señor, en crecimiento, entendiendo que la meta eres tú, entendiendo que tú, Dios, eres la meta. Corremos hacia ti, corremos tras tu ejemplo. Señor, permítenos y muéstranos nuestra condición. Muéstranos nuestra condición, Dios. Rétanos, Señor. Muévenos de nuestra comodidad, de nuestra religiosidad, Dios. Oh Espíritu Santo, levanta una iglesia entendida que vive, se desgasta por vivir una vida en santidad, que se desgasta por vivir apartado de lo malo, apartado del mundo, que se desgasta por seguir tus huellas aquí en la tierra, por acomodarse o intentar entrar en tu molde, Dios. Despierta una iglesia entendida, Dios. Sabemos y reconocemos que donde hay pecado, tú no vas a estar, Dios. Hoy confesamos nuestros pecados delante de ti. Aceptamos, Dios, nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa. Reconocemos que somos tan pequeños delante de tu santidad, pero agradecemos por tu sacrificio, por tu gracia que cubre todo pecado. Oh Espíritu Santo, hoy declaramos que se levanta una iglesia que busca vivir en santidad, que se levanta una iglesia que vive apartada del mundo terrenal, con la mirada puesta en el reino de los cielos, con la mirada puesta en el final del camino, que eres tu Dios, que es tu eternidad. Amén. Sabes, iglesia, esto debe de ser tu deseo, tu palpitar, es como algo que no te deja. ¿Cómo voy a vivir en pecado? ¿Cómo voy a vivir lejos de Dios? Quiero estar más cerca de Él. Quiero correr esta carrera. Quiero más de Él. Quiero vivir una vida en santidad. Amén. Y ahora quiero que hagamos una oración. Si tú nos estás aquí por primera vez, nos visitas por primera vez, platicábamos en el mensaje que existe la justificación y luego la santificación. Y es algo que necesitamos entender. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando tú y yo le decimos: Dios, ven a mi corazón, perdona mis pecados y te entrego mi vida. En automático, es una oración bien simple, pero en automático se escribe tu nombre en el libro de la vida. Te conviertes en un hijo y eres justificado.
eres perdonado. Y hoy te quiero invitar a que hagamos juntos esta oración. La iglesia se va a unir contigo y va a estar apareciendo en pantalla, y vamos a decirla con todo el corazón, entendiendo que a partir de hoy este suceso es el inicio de tu proceso. Amén. Vamos a hacerlo juntos. ¿Listos? Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios?